Hola amigos, bueno, hoy nos toca hablar de la esperanza. Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de esperanza. Tiene que ver ciertamente con la palabra espera, esperar, ¿no? Pero la esperanza es la espera de algo que sucederá, que deseamos y que confiamos en que sucederá. Hoy, por ejemplo, tenemos la esperanza de que pronto termine esta pandemia, de que aparezca una vacuna, de que vuelva la normalidad, de poder encontrarnos con la gente, salir, disfrutar de la vida como estábamos acostumbrados. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la esperanza cristiana? La esperanza cristiana es una virtud teologal. La menciona San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Por eso se las llama virtudes teologales, ¿no? Están mencionadas. Virtudes teologales son aquellas virtudes que no adquirimos nosotros por repetición de hábitos, como otras virtudes, ahora lo vamos a decir, sino que son infundidas directamente por Dios, ¿no? Es un misterio que Dios nos infunde determinadas virtudes. Son la fe, la esperanza y la caridad, las que menciona ciertamente Pablo. ¿Y para qué infunde Dios estas virtudes? Para ordenarnos a nosotros hacia Dios mismo. O sea, son virtudes que nos ayudan en nuestro caminar en la vida para encontrarnos con Dios. Pero quizá debiéramos comenzar por entender la mecánica de una virtud. Una virtud es un hábito operativo bueno. Operativo porque nos lleva a obrar y bueno porque nos lleva a obrar bien. Un hábito es una disposición que nos permite realizar con facilidad operaciones sin tener que pensar demasiado en ellas, como por ejemplo el hábito de andar en bicicleta, o de manejar un auto, o de tocar un instrumento. Yo puedo tocar un instrumento y hablar de otra cosa, ¿no? Porque son hábitos que hemos adquirido. ¿Y cómo se adquieren los hábitos? A través de repetición de hechos, ¿no? Yo repitiendo y repitiendo y repitiendo hechos, adquiero el hábito. Por ejemplo, la puntualidad, es un hábito operativo bueno, es una virtud. ¿Y cómo adquiero ese hábito? Y bueno, acostumbrándome a llegar temprano, una y otra vez, hasta que se transforma en una segunda naturaleza. Me cuesta trabajo no ser puntual, porque he adquirido el hábito. Por supuesto que hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Por ejemplo, el hábito de mentir hace que el mentiroso mienta con facilidad. Le sale fácil, le sale así nomás, naturalmente. En cambio, quien tiene la virtud de la veracidad, cuando debe mentir por alguna razón, le cuesta mucho, porque va en contra de esa naturaleza adquirida. Así que entonces las virtudes son hábitos operativos buenos. Hay 4 virtudes que llamamos cardinales, que son la justicia, la fortaleza, la templanza y la prudencia, que son 4 grandes virtudes, ya las mencionaba Aristóteles, las estudió muy bien Santo Tomás de Aquino, que se adquieren como, bueno, precisamente estableciendo, haciendo, repitiendo actos de justicia, de fortaleza, de templanza y de prudencia. Pero hay virtudes que son infusas y estas son las virtudes cardinales, la fe, la esperanza y la caridad, que Dios nos entrega como don. Bien, la virtud teologal de la esperanza es ciertamente una virtud central en nuestra vida cristiana. Tiene que ver, como decía, con esperar, pero con esperar con confianza. Es esperar, acá vamos a definir la virtud, es esperar un bien más allá del cual no hay otro bien mayor, la vida eterna junto a Dios. Efectivamente, no hay bien mayor que la vida eterna junto a Dios. Ahí, este es el bien de los bienes, ahí se suman todos los bienes, es el fin de la zozobra, es la felicidad completa y eterna, es el encuentro permanente con toda nuestra gente, es la culminación de todos nuestros buenos deseos. Esta esperanza que nosotros tenemos como don infuso es una espera confiada.
se basa en una certeza. Por eso decimos que la esperanza se basa en otra virtud teologal, que es la virtud de la fe. Confiamos en las promesas que hemos escuchado. Eso es la fe. Confiar en la palabra escuchada, en la palabra que se nos transmite por la Sagrada Escritura y por la tradición. Confiamos en las promesas de Cristo, no confiamos en nuestras propias fuerzas porque nadie puede conseguir el bien de los bienes con sus propias fuerzas. Confiamos en la promesa de Cristo de que nos va a dar el auxilio de la gracia del Espíritu Santo. La carta a los Hebreos nos dice, la fe es garantía de lo que se espera. Fíjense esto, ¿no? Es en Hebreos 11:1. La fe es garantía de lo que se espera. O sea, la fe garantiza aquello que esperamos. Pero ojo, vamos a ver, lo voy a decir dentro de 2 minutos, que la esperanza se relaciona mucho con la caridad, porque no puedo esperar nada si no tengo caridad. He seleccionado acá, tengo frente a mis ojos algunos parágrafos del Nuevo Testamento que nos pueden ayudar a entender esto que estamos hablando. Por ejemplo, leemos en la carta de Pablo a los Romanos. Así pues, una vez que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido, también mediante la fe, el acceso a esta gracia en la que nos hallamos, y nos gloriamos en esperanza de participar de la gloria de Dios. Y dice después, la tribulación engendra la paciencia la virtud probada, y la esperanza no defrauda, porque el amor nos ha sido derramado en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos ha dado. La carta a los Hebreos nos dice, mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Hebreos 10:23. Y en la primera carta de Pedro también vemos cosas que son muy lindas de escuchar. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva. Y más adelante, en el capítulo 3, versículo 15, dice, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Acá nos invita a dar razones de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? En la carta de Pablo a Tito leemos, el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de la vida eterna. Aquí la esperanza se relaciona concretamente con la vida eterna y recibimos esta certeza del Espíritu Santo que nos ha sido dado a través de Jesucristo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo leemos, yo no me siento un fracasado porque sé muy bien en quién he puesto mi esperanza. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Así que la esperanza efectivamente se basa en Jesucristo, en las promesas de Jesucristo. Jesús prometió a Pedro y a través de Pedro a toda la iglesia darle la llave del reino de Dios. Esta promesa fue cumplida por Jesús resucitado y ahora la misión de Jesús retoma su camino por medio de la iglesia. Pero ojo, amigos y amigas, el demonio ataca la virtud de la esperanza, va en contra de la virtud de la esperanza. El demonio le tiene mucha bronca a la virtud de la esperanza, más que a la fe. Porque hay quienes inclusive tienen fe en un Dios creador, pero no tienen esperanza en la vida eterna. Creen en un Dios ex machina, como dicen los filósofos, ¿no? Un Dios que pone en marcha todo, pero no hay vida eterna. Nosotros somos el tiempo que vivimos y después chau, ¿no?
No tener esperanza, en efecto, implica creer que esto que vivimos, que esta vida que nos toca vivir y que nos ha sido dada, es todo. Y entonces si nosotros tenemos este tipo de idea en la cabeza, toda suerte de males se ciernen sobre nosotros. Por ejemplo, cuando muere un ser querido o cuando se aproxima nuestra propia muerte. Tememos la muerte porque sentimos que nada tiene sentido. Venimos de la nada y nos precipitamos en una nada que nos traga. Así piensa la persona que no tiene esperanza. Entonces el mundo es lo que hay, es esto, ¿no? Nada más. Y por tanto hay que disfrutarlo a como dé lugar, pisando cabezas, no importa, porque esta vida es la única que yo tengo. Entonces tengo que conseguir todo lo que quiera. Es un sálvese quien pueda. Conseguiré todo lo que quiera, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga. Pero no, nosotros los cristianos tenemos este don, la certeza de que Dios nos llama a la vida por medio de Jesucristo. Recuerden este versículo que a mí me gusta tanto porque resume la esperanza que nosotros tenemos. Capítulo 3 de Juan, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esta es nuestra esperanza. Por medio de la fe en Jesucristo, creyendo en Cristo, somos herederos de la vida eterna. No es poco, ¿no? Bien, hay algunas cositas más que tenemos que decir. El hombre de esperanza no es un hombre de esperanza para sí, solamente. Es cierto que yo tengo esperanza en mi vida futura, en reencontrarme con mi gente, pero el hombre de esperanza es profeta y protagonista de la esperanza. Es profeta y protagonista del cambio social. Nos lleva a abrirnos la esperanza al dolor de los demás y a actuar para aliviar todo dolor, porque, como decía antes, no hay esperanza verdadera si no está ligada a la caridad. Y la caridad nos saca de nuestras comodidades, nos saca de nuestras seguridades para ponernos al servicio. Y hoy, en los tiempos que corren, más que nunca. La esperanza además nos lleva a la misión, porque debemos ser profetas de esperanza frente a tanta gente que hoy no tiene esperanza. Debemos ser pregoneros de la esperanza. El hombre de esperanza cristiana se abre al compromiso con otros, a favor de otros, para ayudarlos a ser hombres y mujeres de esperanza. Ojo que hay pecados contra la esperanza. El principal es la desesperación, no esperar. O creer que no hay salvación posible para mí porque soy tan pecador que digo, no, para mí no hay vida eterna, yo me voy a condenar, poniendo en duda la misericordia perdonante, el amor perdonante de Dios. Después hay pecados indirectos contra la esperanza, como puede ser buscar solo mi propia salvación y que me importe un pito la salvación de los demás. O sea, no acompañar la esperanza con la virtud de la caridad. O poner la esperanza solo en los bienes perecederos y acumular bienes porque pongo mi esperanza en estos bienes. Recuerden, ahí donde pongas tu corazón, ese es tu tesoro. Y si tu tesoro es solamente los bienes que podés juntar en esta tierra, como dice el Papa Francisco, nunca he visto un cortejo fúnebre con un camión de mudanza atrás. No nos llevamos nada, nos llevamos lo que hemos amado, lo que hemos servido, lo que hemos creído, lo que hemos dado. Otro pecado contra la esperanza es la presunción. La soberbia de creernos salvados, hagamos lo que hagamos. Olvidar que para salvarnos tenemos que seguir a Cristo, ¿no? Y seguir a Cristo en el discipulado y la misión. Seguir a Cristo haciendo por los demás lo que Cristo hacía por los demás, dándoles de comer, sanando sus enfermedades, acompañando, estando junto a ellos. Bien, la esperanza cristiana es entonces un don de Dios para aquellos que han sido justificados por la fe en el Hijo amado de Dios, en Jesucristo nuestro Señor. La esperanza nace de un encuentro personal con Cristo en la fe y requiere de nosotros un corazón pobre, sencillo, humilde.
y que se despliegue en el terreno de la caridad, de la solidaridad, de la compasión y la misericordia. Amigos, recuerden que la virtud de la esperanza, como las otras virtudes teologales, la caridad y la fe, tienen que ser alimentadas como un fueguito que hay que agregarle leñitas para que siga encendido. Y se alimenta con la oración, la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, la confianza infinita en Dios que nos ama y que nos promete esto que es el bien de todos los bienes, la vida eterna junto a Él, la visión beatífica. Pero también se alimenta en el encuentro con el otro, con la comunidad, con los demás. Los cristianos alimentamos nuestra esperanza en el encuentro comunitario, por eso tan importante la existencia de las comunidades cristianas, tan importante la existencia de la Iglesia. Bien, creo que con esto está más o menos hecho un recorrido suficiente sobre la virtud teologal de la esperanza. Les dejo 3 preguntas como para que trabajen y que tienen que ver con la misión. Primera pregunta: ¿cómo podemos fortalecer la virtud de la esperanza en aquellos que nos rodean? En el trabajo, en la facultad, en la calle, en donde sea. Segunda: ¿cómo podemos predicar la virtud de la esperanza? ¿De qué manera concreta puedo predicar con palabras la virtud de la esperanza? ¿Cómo puedo llevar con palabras la virtud de la esperanza a los demás? Y tercera y última: ¿cómo podemos lograr que se vea, que se note que somos hombres y mujeres de esperanza? Con estas preguntas creo que tienen como para reflexionar un rato. Les agradezco este ratito de escucha y deseo que seamos profundamente hombres y mujeres de esperanza. Chao.